Juan Guaidó anunció las fechas y condiciones de la consulta popular en Venezuela. Alzamos la voz en rechazo al fraude y al dictador. El presidente interino indicó que el proceso, que será digital y presencial, se realizará del 5 al 12 de diciembre, en paralelo a las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo. Podrán participar venezolanos tanto dentro como fuera del país. Juan Guaidó anunció este martes las fechas, condiciones y requisitos para la consulta popular en Venezuela. Dentro y fuera de Venezuela nos uniremos para alzar la voz, ejercer la mayoría que somos y ser partícipes de la lucha por una solución a la crisis, señaló el presidente interino en sus redes sociales. El líder opositor indicó que, a raíz de las limitaciones por la pandemia de coronavirus, para la consulta popular se establecerá una modalidad de participación en dos fases. La participación digital será del 5 al 12 de diciembre de 2020, mientras que la presencial se llevará a cabo el 12 de diciembre del mes próximo. En el caso de la manifestación presencial, el gobierno interino aseguró que se hará utilizando los mecanismos de bioseguridad pertinentes. Para ambas fases, el único requisito será ser mayor de 18 años y presentar la cédula de identidad o pasaporte, vencido o vigente. En ambas fases de la consulta podrán participar venezolanos tanto dentro como fuera del país, detalló el Comité Organización de la Consulta Popular. Asimismo, las autoridades adelantaron que serán garantizadas las siguientes condiciones: el secreto de la manifestación de voluntad, una persona. Una manifestación de voluntad. Se establecen mecanismos de control para identificar anomalías en caso de ocurrir. La aplicación es auditable y confiable. La unión, la organización y la lucha constante es lo que nos va a permitir conquistar la libertad de Venezuela. En la consulta alzamos la voz en rechazo al fraude y al dictador. Alzamos la voz por la esperanza de reencontrarnos y vivir dignamente, subrayó Guaidó. Dicha consulta incluye preguntar a los venezolanos si apoyan todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. En un segundo apartado se consultará a los venezolanos si rechazan o no las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre, en las que el grueso de la oposición no participará por considerarlas fraudulentas, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres. La convocatoria de esta consulta y la unidad en torno a ella ha generado numerosas críticas entre la propia oposición. La también líder opositora María Corina Machado rechazó el pasado 29 de agosto las propuestas de Guaidó, incluida la consulta, y afirmó que va a rechazar cualquier agenda de distracción disfrazada de unidad. Muchos críticos han recordado a Guaidó que el Parlamento organizó en 2017 una consulta en la que preguntaron a los ciudadanos si rechazaban la conformación de una asamblea constituyente y si estaban de acuerdo en pedir a las Fuerzas Armadas que defendieran la Carta Magna de 1999. Además, preguntaba a los participantes si aprobaban la renovación de los poderes públicos y la convocatoria de elecciones libres para conformar un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. Ante este contexto, Leopoldo López, quien se encuentra en España luego de lograr salir de Venezuela, reconoció que uno de los mayores desafíos para hacer frente a la dictadura de Maduro es la unidad en todas sus manifestaciones, la unidad política, que es lo que permitió una victoria en 2015 que nos dio 2/3 de la Asamblea Nacional, lo que dio a pie a Juan Guaidó fuera reconocido presidente legítimo de Venezuela. Pero la unidad no solo es política, es también de la sociedad civil, del pueblo, con una agenda que nos identifique. También me refiero a la unidad de los países que nos han ayudado. Les pedimos unidad por la libertad, por elecciones libres, para atender la tragedia humanitaria. No es un problema de derecha o de izquierda, de matices ideológicos. Vamos a fortalecer la coalición internacional para la búsqueda de la democracia en Venezuela. Son 60 países de todas las regiones, es la coalición internacional más amplia desde la Segunda Guerra Mundial, sostuvo durante una conferencia de prensa
brindada en Madrid. La dictadura chavista convocó elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre. El régimen de Nicolás Maduro inicia la campaña electoral sin normas de bioseguridad. La distancia de seguridad necesaria para evitar la expansión del nuevo coronavirus brilló por su ausencia entre la muchedumbre que asistió a escuchar a los líderes del chavismo. El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, comenzó este martes la campaña electoral para los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre, que el grueso de la oposición considera un fraude, sin respetar las distancias exigidas en las normas de bioseguridad para evitar la expansión del COVID-19. El pistoletazo de la salida lo dieron con dos actos multitudinarios, algo que prohíbe el propio gobierno en el contexto de la pandemia. Uno en la ciudad de Guarenas, cercana a Caracas, en el que participó el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, y en otro en el céntrico estado Monagas, en el que tomó la palabra Diosdado Cabello, considerado como número 2 del chavismo, reseñó la agencia EFE, sin distancia de seguridad. En ambos actos, pero especialmente en el de Monagas, la distancia de seguridad necesaria para evitar la expansión del nuevo coronavirus brilló por su ausencia entre la muchedumbre que asistió a escuchar a los líderes del chavismo. Rodríguez llamó en su intervención a sus simpatizantes a recuperar la Asamblea Nacional, que actualmente tiene una notable mayoría opositora y que ha dado a los antichavistas un altavoz y ha permitido a su último presidente, Juan Guaidó, proclamarse mandatario interino desde enero de 2019, tras una particular lectura de la Constitución que le permitía hacerlo por 30 días. A esa oposición Rodríguez la acusó de causar más colas, bloqueando y sancionando al país. Yo creo que ni el más opositor de nuestra calle se atreve a decir que el bloqueo no nos afecta, dijo en referencia a las sanciones de Estados Unidos. Por eso acusó a la oposición de actuar con crueldad porque son conscientes del daño que hacen con el bloqueo, lo que provoca que no lleguen medicinas, servicios básicos y que ha hecho en su opinión que crezca el costo de la vida. Sin embargo, Rodríguez apeló a un cambio en el seno de su movimiento y del que no dio más detalles, pero al que reconoció que le tiene miedo, algunos chavistas. Hay problemas con el agua, hay problemas con el gas, esa es la verdad. No nos caigamos a mentiras. Hay varias cosas que están mal y hay que cambiarlas, afirmó el gobernador de Miranda. Ante esa situación concluyó que la próxima Asamblea Nacional tiene que servir para cambiar un poco un montón de cosas que están malas antes de agregar que traición es no cambiar todo lo que está mal. Para la oposición hay un fraude. La mayoría de la oposición considera estas elecciones un fraude, entre otras cosas porque el Consejo Nacional Electoral fue escogido por el Tribunal Supremo de Justicia y no por el Parlamento, tal y como estipula la Constitución. También han denunciado que los principales partidos de la oposición han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, cuya composición rechazan al considerar que los magistrados son abiertos simpatizantes del chavismo y fueron elegidos en un proceso exprés. De ese modo, el Supremo arrebató mediante una medida judicial los partidos a sus líderes y se los entregó a antiguos militantes que habían sido expulsados y acusados de corrupción por sus ex compañeros. Tras esa medida, los partidos estarán en las elecciones legislativas del 6 de diciembre con sus logos y colores, pero no encabezados por sus líderes, sino bajo la dirección de los militantes designados por el Tribunal Supremo de Justicia. Cabello, la oposición, está participando. Cabello, vicepresidente del PSV, aseguró que en el acto en que se hizo presente que la oposición está participando, en una aparente referencia a esos partidos intervenidos y a pequeños grupos que han aceptado participar. Ellos están participando, tienen candidatos en todos los municipios, hay circuitos electorales donde la oposición tiene 12 candidatos. ¿Es culpa nuestra que estén divididos? No es culpa nuestra, destacó. También se refirió a los últimos 5 años en los que la Asamblea Nacional ha tenido mayoría opositora y afirmó que es necesario echar a los detractores del chavismo del Parlamento.
Ya sabemos en qué puede convertirse un poder con tal fuerza como la Asamblea Nacional en caso de que sea manejado por la oposición, sostuvo Cabello. A su juicio, la oposición ha convertido el Parlamento en un sitio de desestabilización de venta de un país y calificó a los actuales diputados de ladrones. Ante esa situación pidió el voto para su partido para que vuelva Chávez, que vuelva Bolívar a la Asamblea Nacional a legislar para el pueblo.